Héctor de Mauleón, eres muy amable. Déjame reconocerte en primer lugar tu disposición. No, hombre, gracias por la invitación, maestro. Para conversar con nosotros a propósito de, pues, uno de los lugares, yo creo que más emblemáticos de nuestra capital, conocido internacionalmente, dueño de importantes innovaciones en el sentido hasta agrícola, muy conservador por un lado en sus tradiciones también, muy dinámico y moderno en otra, ha estado ya como pillado entre su pasado y su futuro. Tiene muchas voces que lo reclaman como el ente prehispánico que fue, otras como parte de la gran ciudad que es, el importantísimo centro turístico. Xochimilco no es una cosa que se puede explicar aisladamente de la Ciudad de México, ¿no? En muchos sentidos, la Ciudad de México es Xochimilco, ¿no? ¿Qué te parece a ti si nos haces una muy breve semblanza en términos del pasado remoto de Xochimilco? ¿Cómo se juntó con la otra orilla? Hablábamos del convento de San Bernardino y su magnífica traza y la magnífica disposición que tiene. Y cómo de ahí Xochimilco se lanzó a acompañar a México en la historia. Aquí se reunieron Villa y Zapata, ahorita acabo de recordar. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te parece, Héctor de Mauleón? No, es un lugar que ha atravesado los siglos. Es un lugar más remoto aún que México Tenochtitlan. Es un lugar que ya estaba poblado cuando llegan las tribus que van a formar el imperio azteca y que los va a someter. Son pueblos que no tienen una afiliación muy clara. Se sabe que a la caída del desplome de Tenochtitlan, Tenochtitlan sufre un colapso atroz. Hay restos de un incendio que todavía se pueden ver al momento. Y la población se huye, se aleja, y una parte de esos grupos se asientan en la zona sur del sistema lacustre que formaba entonces el Anáhuac. Y ahí comienza el origen de un pueblo que presencia la llegada de los aztecas en tiempos en los que el verdadero señorío era el de Azcapotzalco. Les toca ver cómo los aztecas son contratados como mercenarios, digamos, son testigos de lo que va a ser el surgimiento de la gran México Tenochtitlan. Esta ciudad de la que decían los poetas que mientras exista el cielo no acabaría su fama ni su gloria, y que no ha acabado, se ha transformado. Y son sometidos tiempo después por los aztecas en tiempos de la consolidación del imperio y cumplen un papel fundamental porque se convierten en la mano de obra. Su tributo es dar mano de obra para hacer Tenochtitlan y para hacer los acueductos, fundamentalmente esos acueductos que duraron hasta el Porfiriato, el que corría por toda la ribera de San Cosme, y hasta nuestros días los arquitos, la Tlaxpana, y hasta nuestros días los 20 arcos que quedan del que iba hacia Salto del Agua, que podemos encontrar en la avenida Chapultepec. Bueno, pues ese pequeño acueducto fue hecho con mano de obra xochimilca. Entonces está como en el origen, como en el germen de todo, ya está habitando, latiendo este lugar. Se convierte en un lugar fundamental después de la conquista porque es aquí precisamente donde empieza el proceso de evangelización. Los primeros 12 misioneros franciscanos que que viajan al Nuevo Mundo para llevar la palabra, la nueva palabra y la nueva insignia, comienzan su trabajo por aquí, por este lugar. Lo convierten en una parroquia desde la cual se empieza a impartir la doctrina y comienza la construcción muy pronto de una iglesia, tan pronto como en 1535, no se tiene la fecha exacta, pero tan pronto como en 1535 ya hay indicios, es decir, 14 años después de la conquista, de que se está levantando aquí una iglesia y al paso de los años esa iglesia se termina hacia 1590, se avienta 50 y tantos años de construcción y para 1590 ya no solamente está la iglesia, sino que hay un complejo conventual en donde ya hay un colegio en el que se enseña retórica, oratoria, las cosas que se enseñaban en ese tiempo y donde se comienza a hacer como una especie de crisol en donde se va a fundir el mestizaje. En ese sentido, ¿era un propaganda fide el colegio? Hecho con motivos netamente evangelizadores. Completamente evangelizadores. Es el punto de arranque hacia lo que va a ser Morelos, Puebla, por ahí se van a seguir caminando los misioneros. Y aquí lo tenemos, este convento que tiene una traza, como decíamos, magnífica. Las dimensiones era como para que asistiera la población indígena en masa.
Así es, Uno, no tiene estaban un atrio acostumbrados a gigantesco. estar bajo techo en sus centros de adoración y tampoco cabían. Y había otra razón, que era que no podían entrar hasta no estar debidamente evangelizados, ¿no? Exacto. Entonces se hacían unos atrios gigantescos donde se podía... llama la atención, por ejemplo, que esté dedicado a Fray Bernardino, A San a Bernardino. San Bernardino de Siena, porque San Bernardino de Siena es un santo de por ahí del siglo XV que era famoso, era un joven rico que queda huérfano muy pronto, pero en propiedad de muchísimo dinero, que lo dona todo y se hace famoso porque, por su elocuencia, porque tiene una capacidad para convertir en un instante a cientos de personas. Y entonces este es el emblema, vamos a convertir a un pueblo de indios. Y, por eso Y la palabra es fundamental. La palabra es fundamental, por eso se dedica a él, aunque hay una leyenda que dice que se quiso dedicar a Santiago, a San Ambrosio, a otros santos. Había una epidemia en esta zona, una epidemia de viruela brutal, y se trajeron imágenes de diversos santos pidiéndole que cesara la epidemia. No cesó hasta que trajeron esta imagen de San Bernardino, eso es lo que dice la leyenda, y por eso se dedica el convento a él. Y está compuesto en el estilo clásico de los conjuntos monacales franciscanos de allá del 16, ¿no? Sí, Es muy austero en su traza, tiene su claustro bajo, su claustro alto, una iglesia de cañón corrido, con lo notable que tú mencionabas, el retablo. El retablo es una maravilla, ¿no? Según yo he oído expertos, no hay uno igual en el continente. Sí, es un retablo único. El templo es muy interesante desde la fachada. Tú apuntabas la gran dimensión del atrio, pero es muy interesante desde la fachada porque contiene uno de los primeros estilos arquitectónicos que llegan a la Nueva España. Es un templo de estilo plateresco, con una tendencia manierista, pero sobresale por su desnudez. Está apenas encaminándose la arquitectura hacia ese gusto formidable que va a ser el barroco, que consiste en tenerle horror a los vacíos y llenar todo de figuras. Todavía no está tan presente esa idea de que las iglesias deben ser libros abiertos, donde uno puede aprender la doctrina y donde uno puede aprender todo. Eso era lo que la gente sabía. La gente sabía leer las catedrales. Ya Víctor Hugo se quejaba en el siglo XIX porque decía, perdimos el arte de leer las catedrales, pasamos y no sabemos qué es lo que nos están contando. Es como si una lengua se hubiera muerto y estuviera todo lleno de símbolos que no sabemos descifrar. Este momento es previo, no hemos llegado a eso, pero sin embargo está en el retablo que usted tan atinadamente señala como único, porque ahí sí hay un relato formidable. Es uno de los retablos más antiguos que hay en el continente americano, que hay en el país, y tiene varios relatos. Tiene relatos sobre los apóstoles, tiene relatos sobre los padres de la iglesia, tiene relatos sobre la vida de Jesús, tiene relatos sobre la vida de María, y todo contado de manera muy distinta. Las figuras, por ejemplo, las esculturas son 34, todas están policromadas, estofadas, bellísimas, pero los cuadros son muy oscuros, los cuadros son tenebristas, en algunos de ellos, entonces eso hace un contraste formidable, fabuloso, ¿no? Así es. Y de aquí, pues la expansión hacia el sur. Yo creo que en sus tiempos competía, por lo menos en magnificencia, con los grandes conventos del 16, como Santo Domingo de México, San Francisco. San Francisco mismo, ¿no? Consagrado al patrono de la orden. Y es muy interesante lo que me decías, que los ochimilcas vieron llegar a los aztecas, vieron llegar a los españoles, y pues vieron llegar esta nueva raza, el mestizaje también, ¿no? Fue uno de los sitios a los que los españoles dedicaron particular atención por la densidad de población, por la importancia de las cementeras que aquí había y hay, ¿no? Hasta la fecha es un vergel Xochimilco, ¿no? Solamente si se atendiera la parte etimológica, pues es un lugar de flores, tengo entendido, ¿no? Sí, lugar de flores o cementera de flores. Ajá. Ellos toman, la idea es que al asentarse en este lugar, los aztecas toman un modelo que ya estaba aquí, porque hay que recordar que en ese tiempo, pues, Tenochtitlan es un islote rodeado por unas lagunas. Lo que hoy llamamos Popotla era una islita, y lo que hoy llamamos Tacuba era otra. Por eso la México-Tacuba, la calzada México-Tacuba, tiene ese trazo irregular, porque lo fueron tendiendo entre una isla y otra. No es una calzada recta como todas las otras, tiene que ir salteando entre un montón de islitas, y ellos toman este sistema lacustre, que es el sistema de las chinampas, para implantarlo en la ciudad. Por eso es tan atractivo Xochimilco, porque yo creo que Xochimilco es la única oportunidad que tenemos en la actualidad de asomarnos al pasado prehispánico y de ver más o menos, de imaginar
se ha preservado, de imaginar más o menos cómo fue cómo fue ese mundo del cual Bernal Díaz del Castillo se hizo famoso relatando la entrada de los españoles a Tenochtitlan cuando la ven de lejos y ven esa ciudad que parece flotar sobre el agua. Y dice Bernal Díaz del Castillo, nosotros habíamos estado, muchos de nosotros, de los soldados, en campañas en muchos lugares del mundo, en guerras en muchos lugares del mundo, en Estambul, etcétera, en Venecia, y nunca habíamos visto algo parecido. No sabíamos si era real o cosas de encantamiento como las que se cuentan en el libro de Amadís. Sí. Entonces, esto nos da una idea muy pálida, después de 5 siglos ya, de lo que pudieron haber visto esos conquistadores, de lo que pudo haber visto Bernal. Es la manera de acercarnos a ese pasado, y por eso cumple un papel fundamental, porque va quedando como en el olvido, va quedando como relegado, va quedando incluso, tiene una etapa de desprecio. Después en el mundo colonial no se le concede demasiada importancia. Una vez hecha la cristianización, queda nada más como un satélite flotando alrededor de la ciudad como tantos otros. En el siglo XIX es el lugar del olvido, es un pueblo al que nadie quiere voltear en el XIX a mirar. ¿Desdeñado Xochimilco? Eso sí no lo sabía. Yo pensé que su presencia se había prolongado continuamente. No, la presencia está, pero como un satélite. Las casas de descanso, las casas floridas, las casas de los vergeles se hacen en San Ángel, se hacen en Tacubaya. Nadie se aventura más allá. En ese tiempo no hay mejor indio que el indio muerto. Y entonces todo lo que recuerde un pasado indígena es visto con desprecio. El porfiriato trata de blanquear el gusto de la población, trata de esconder a los indios, trata de traer esquinas de París. Tiene razón, fíjate, en los festejos del centenario casi no hay ninguna remembranza al pasado prehispánico. Hay desfiles indígenas. Hay desfiles de gente ataviada como indígenas, pero solamente para representar que fueron conquistados, porque hay gente ataviada de español. Y a pesar del esfuerzo de los liberales por rescatar las figuras del pasado, Cuauhtémoc, que es un gran legado de los liberales, porque los criollos en el siglo XVIII no le rendían culto histórico, el culto histórico que tuvo después. Eso lo rescatan los liberales, que quieren sepultar el pasado colonial e implantar una nacionalidad. Y hay una especie de vuelta al mundo prehispánico, pero esto queda como señal del atraso. Y no es sino hasta el siglo XX cuando se empieza a volver una señal de lo típico, cuando el gobierno de Obregón está empeñado en consolidar las instituciones del país y en inventarle al país una nueva identidad, en consolidar el nacionalismo. Dicen, aquí hay un lugar intocado, donde está la esencia, donde están las raíces de lo que somos. Es el momento de los murales. Raíces flotantes, por cierto, ¿no? Sí, claro. El sistema de Chinampas. Así es. Y ahí están, vamos a voltear a mirar, y por eso se empieza a volver un emblema del nacionalismo. Los pintores voltean a mirar. El cine se ocupa mucho en sus inicios, en la época de oro del rescate de Xochimilco. Aquí se hace una de las películas consagradas. Hombre, María Candelaria. María Candelaria. Y ahí se establece una forma de ser de lo mexicano, ¿no? La nube, lo que Gabriel Figueroa consagraría como la nube, el nopal, y el rostro hierático de Pedro Armendáriz mirando el horizonte, mientras a su lado, con el rebozo, Dolores del Río sufre. O no exageremos, te iba a decir que casi como una estampa de realismo socialista, ¿no? Sí, exacto. Una cosa así como labrada, ¿no? Como una imagen didáctica, ¿no? Sí. De lo que, ve mexicano, escucha lo que debes de ser, ve cuáles son tus raíces, ¿no? Entonces, ¿qué le debemos al desprecio? Es que a veces el desprecio es muy malo, pero el desprecio a la larga ocasiona que no destruyamos las cosas. Claro. Si hubiera tenido mayor atención, se habría borrado. Como nadie lo volteó a ver, se pudo preservar, y hoy podemos encontrar, entre otras cosas, entre esos paisajes ya muy ancestrales, ya borrados, es que olvidamos rápidamente todo, pero pues el viaducto era un río, río Churubusco, todo lo que se llama río, menos la colonia Cuauhtémoc, eran ríos, ¿no? Sí. El río Consulado, etcétera. La ciudad, lo que hoy es la ciudad, estaba cruzada por 48 ríos, y todos los entubamos, ¿no? Para entregarle la ciudad al automóvil, para hacer los viaductos, para hacer los circuitos interiores, para hacer los periféricos. Ahora estamos ya en los segundos pisos, lo que José Emilio Pacheco recién lamentablemente desaparecido, decía, la construcción de una ciudad deshecha, gris, monstruosa, ¿no?
En medio de esa ciudad, de ese monstruo de asfalto, no queda ya ningún resabio de lo que pudo haber sido esta Hace colina, rato, ¿no? fíjate que no quiero dejarlo pasar. Mencionaste una frase de don Antonio de Valle Arizpe, ahora que mencionaba la de José Emilio Pacheco. El centro histórico, comentábamos nosotros, se degradó, desapareció, la gente se fue a vivir a otros lados, ya no aguantaba las pestilencias, la falta de drenaje, El hacinamiento. El hacinamiento, etcétera. Y que decía don Artemio de Valle, hemos hecho de la ciudad... Sí, él decía que la mayor maldición de la Ciudad de México era destruir lo que era único para hacer lo que se podía encontrar en cualquier parte. Entonces Destruir lo que era único para hacer lo que se puede encontrar en cualquier parte. Entonces tirábamos un palacio del 18 para hacer un estacionamiento. Esa es la pesadilla del centro. Entonces uno pasa por el centro y encuentra como una boca desdentada, ¿no? Le faltan dientes, o le pusieron ahí un injerto de un implante de una cosa que no tiene nada que ver, un edificio horrible de concreto, de cristal, o esta estética que estuvo de moda en los 50s y 60s de edificios como cajas de zapatos, espantosos, sin ningún valor arquitectónico, verdaderos mazacotes. Ni siquiera funcionales eran. Y ahora ya están ahí, no, yo creo que ni siquiera en ese tiempo eran funcionales, era simplemente emergente. ¿Cómo acomodamos y cómo salimos del paso? Nunca hubo una planeación. En Xochimilco se ha preservado una parte del centro histórico de Xochimilco, digamos en su salsa, en su tradición. Sí, bueno, claro. La gastronomía es todavía prehispánica, ¿no? Es uno de los pocos lugares donde nos podemos acercar a una gastronomía prehispánica. Muchas de las flores, mucha de la flora la podemos conocer todavía. Podemos conocer las plantas que habían. Bueno, esa forma de sauce, muy esbelto, como una espadaña, que a mí me encanta, es el agüejote. Y ese es, creo que, muy endémico de aquí. El agüejote, visto en las películas de Figueroa, como tú mencionabas, en los calendarios, siempre está el canal alfardado por estos agüejotes, ¿sí? Por estos árboles. Especies endémicas como el ajolote, ¿no? Nos acaban de informar los periódicos que en la última investigación que se hizo en las Chinampas ya no se encontró uno solo. Ni uno solo. Un desastre ecológico histórico. ¿Y para repoblar, dónde nos vamos a ir a traer? Claro. ¿Hay en algún otro lado? No sé, eso sí lo ignoro. Hasta donde yo recuerdo eran endémicos de aquí. Es increíble cómo frente al silencio, frente al cerrar los ojos, se van provocando los desastres de esta ciudad, y cuando abrimos los ojos simplemente ya es inevitable. Yo comparo mucho Xochimilco con Tlatelolco. Los españoles arrasaron Tlatelolco y Tlatelolco se quedó ahí 5 siglos, porque Tlatelolco era una ciudad gemela a México, había templos igualitos, era la misma familia peleada. Entonces pusieron una bardita, los separaba una lagunilla, que es lo que hoy es el mercado de la Lagunilla, y pusieron una barda, y entonces ya no se hablaban. Tenían tratos y todo esto, pero hicieron... Entonces era un reflejo, era como haber puesto un espejo. Donde estaba Tenochtitlan había una idéntica, pero más chiquita. Cuando los españoles arrasan sobre Tenochtitlan, construyen templos, colegios, conventos, escuelas, y entonces destruyen toda la evidencia arqueológica. Sí. Y la podemos encontrar todavía eventualmente en Templo Mayor, etcétera. Pero en Tlatelolco estaba todo virgen. Durante todo el siglo, llegó hasta el siglo XX virgen. Eran patios de ferrocarril, eran unas llanuras donde había algunas casuchas de los pobres que no cabían dentro de la traza de la ciudad, y así había sido históricamente. Tengo entendido que hasta los olvidados por ahí la filmaron. Sí, hay una... Que se ven los esqueletos de lo que se ve en la unidad Nonoalco Tlatelolco. Aunque hay otra idea que dice que es el centro médico y que se hizo por acá, por Cuauhtémoc. Okay. Porque aparece una torre ahí extraña que no se Pues fíjate que yo no soy tan viejo como parezco, pero haber recorrido el puente de Nonoalco cuando todavía no existía la unidad, no había nada, como tú dices ahí. Entre llanos había alguna que otra ciudad perdida, talleres, lo que es la colonia Atlampa y todo esto, pero no había finca, no había construcción. No. Hay una película que se llama Del brazo y por la calle, Manolo Fábregas y Marga López viven a un ladito, y hay tomas donde se ve el panorama de lo que era eso. Sí. Era la parte de atrás de Buenavista, de la estación de Buenavista, y no había más. Y no había más. Del otro lado estaba la Deona del Pulque. Sí, claro, más hacia allá. Sí. Pero no había construcciones. Y entonces en los 50 deciden hacer Tlatelolco, una ciudad, una unidad multifamiliar con miles de departamentos, y meten los cimientos destruyendo una evidencia intocada que hoy sería invaluable porque nos habría permitido conocer
el pasado prehispánico como nunca. Estaba esperando prácticamente que la ciencia tuviera los elementos necesarios 5 siglos después para que ese lugar fuera leído como un libro abierto, pues lo destruyeron. Al director del INAH que se quiso oponer a la construcción de Tlatelolco está cumpliendo 50 años, lo destituyeron. Y solamente dejaron la Plaza de las Tres Culturas, que es una zona que se ha excavado ininterrumpidamente desde 1946 y que ha arrojado un conocimiento formidable. Entonces, lo que podríamos haber sabido, Sí. si existiera esa noción. Y bueno, por eso te digo que a veces es importante el olvido, porque gracias a ese olvido hoy podemos caminar, pasear por las trajineras, encontrar todavía muchas cosas que nos permiten asomarnos al pasado de Xochimilco. Y el efecto, Héctor, tú lo mencionabas, parte de lo que el tiempo se lleva, es la piqueta del tiempo, se lleva llevando muchas cosas. En el descuido a veces se preservan algunas otras. Una voluntad abierta por destruir en áreas de una chabacana y pretendida modernidad, construir otra cosa. Pero también la propia población, si no le siente el cariño, no le siente el arraigo y no siente que deba de preservar nada, no le gusta tampoco cuidar mucho de su casa, ¿no? Sí. Lamentablemente uno ve, te lo digo, Xochimilco en general, que no da una buena cara al visitante, Así ¿no? es. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible un lugar tan simbólico, tan emblemático? No es un lugar que un extranjero, un mexicano venga y diga, mira qué maravilla, ¿no? Sí, es completamente cierto. Son varias cosas. Esto que señalaba usted me hace pensar en una frase de Carlos Monsiváis que decía que sucede algunas veces que solo entendemos las calidades secretas u ocultas de una ciudad o de un lugar por el cariño que otros le profesan. Nosotros en la casa es algo tan cotidiano que ya no lo vemos, pasamos sin verlo, sin apreciarlo, sin conocerlo. Pasa mucho a la gente porque recorre, por ejemplo, el centro de la ciudad durante 20, 30 años de su vida, que se vuelve una actividad tan mecánica que ya ni siquiera volteamos a ver las paredes, los muros, y parece que no hay nada de lo que podamos participar. Y eso se da mucho. Y por otro lado, la voracidad de los gobiernos, que ha sido la maldición de siempre. Entonces, ver un lugar así como una mina de oro, entregarlo al comercio ambulante, saturarlo, ocultarlo, hacer de todo una fábrica, de tus clientelas, una fábrica de dinero, entregarlo a las clientelas, a este tipo de políticas y sin tener, y una cosa de muy a corto plazo, ¿no? Sin tener una mirada de largo plazo que permita, en primera, preservar esto, que es un patrimonio histórico de la humanidad, Sí. Garantizar que se preserve, pero estamos viendo lo de los ajolotes que han desaparecido. Garantizar que se presente, que no solo garantizar que se preserve, sino lograr que se convierta verdaderamente en un polo de atracción turística, ¿no? Y paradójicamente tengo entendido uno de los problemas de Xochimilco a veces es la falta de agua, ¿sí? Antes, pues, se nos dice que el sistema de canales abarcaba hasta Santa Anita y por allá. Atrás de Palacio Nacional. Bueno, llegaba así. Yo conozco un libro que se llama Historia de la Navegación en la Ciudad de México, ¿no? Donde uno podía llegar en Cayuco, podía llegar en Trajinera al costado de Palacio Nacional. Así es, ahí pasaba la calle de Corregidores. Era formidable. Todavía hasta el principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, lo que hoy es Corregidora y 16 de septiembre, pasaba un canal. Es decir, en el Zócalo, a un ladito del Palacio Nacional y frente a lo que hoy es el Ayuntamiento, pasaba un canal que luego se metía por 16 de septiembre y se iba a perder hacia San Juan de Letrán, donde se juntaba con otro canal. Eso duró hasta hace muy poco tiempo. Está en las pinturas. Es una cosa muy extraña ver que había puentes para ir a lo que hoy es el GDF, el Gobierno del Distrito Federal. Del Zócalo había que cruzar un puentecito porque abajo pasaba el canal que era precisamente, era la otra función que no hemos mencionado. La función que cumplió Xochimilco era doble. Aquí estaban los manantiales que surtían de agua de agua fresca, ciudad, ¿no? Agua dulce. a la ciudad, sí. Y en segundo lugar, desde aquí salía lo que la ciudad comía. De aquí llegaban las flores y las verduras. Por aquí se generaban y entraban por esos canales para alimentar a la ciudad. Xochimilco alimentó a la ciudad de México desde tiempos coloniales hasta principios del siglo XIX, formalmente, en términos de esta ciudad navegable, de la que ya no queda más que un puentecito en la calle de Roldán como un recuerdo. Héctor, perdón, adelante, me decías de que fue durante mucho tiempo el lugar de abastecimiento
de la Ciudad de México en muchos productos. Sí, sí, bueno, esa es la parte que no habíamos mencionado, que cumplió la doble función desde la llegada de los españoles hasta principios del siglo XIX de alimentar a la ciudad. Desde estos canales, por estos canales, llegaban a la ciudad no solamente las flores que la embellecían, sino incluso los productos que la ciudad comía, las verduras, las legumbres, etcétera. Y la segunda función era que aquí estaban los manantiales que alimentaban de agua a la ciudad. La peor crisis de agua que ha habido en la historia de la Ciudad de México, en 1922, cuando la gente, después de 12 días de no tener agua, fue a quemar el Palacio del Ayuntamiento, sí, el palacio donde ahora está Mancera. El Cabildo. Fue porque se descompuso la bomba que traía agua, que llevaba agua de Xochimilco a la Ciudad de México. Entonces, ha acompañado de una manera fundamental la vida y el desarrollo de ese monstruo del que hablábamos, que andando el siglo XX terminó por envolverlo, por devorarlo, por comérselo, y que ahora amenaza pues envolverlo, pero está todavía acá. Y fíjate que la gente de Xochimilco tiene un sentido de la identidad muy arraigado. Ellos, como tú lo mencionabas antes, pues sí, se consideran parte de la Ciudad de México, pero antes que nada son xochimilcas. Sí, sí. Y más allá de que algunas cosas se manejen por usos y costumbres, aquí tenemos unas muy, muy arraigadas, ¿no? Como el asunto del niñopa. Sí, claro. Esto que se va entregando en mayordomías, en estos cargos de culto a la población, y que ya parece que ya no hay tiempo en la historia como para que le toque a nadie más. Es muy, muy interesante porque esto es la figura de culto más antigua de México. Es probablemente tan antigua o un poquito más que la Virgen de Guadalupe. Se dice que es una historia formidable porque se dice que este niño lo trajeron los franciscanos para enseñar a los indígenas por medio de representaciones. Era para catequesis. Sí, lo usaban para las fiestas de las posadas y la Navidad y la Nochebuena. Usaban la figura para hacer pastorelas y todo esto, y se fue haciendo algo muy interesante porque es la única figura que no tiene un templo, es la única figura de la religión que no está dentro de un templo, está en manos del pueblo. Eso significa niñopa, niño del pueblo. Es una mezcla del español con náhuatl, niño, pan, el niño del pueblo, porque no tiene templo. Entonces siempre queda a manos de una persona a la que llaman mayordomo, que lo cuida durante un año y tiene que algunas veces hacer una casa nueva para poder guardar todos los objetos de culto que han rodeado porque tiene 5,000 ropones, tiene joyas, tiene juguetitos, tiene muebles de madera, y entonces esta persona, el mayordomo, durante el año, ya se acerca, esto es el 2 de febrero, sí. Durante el año que lo va a custodiar, tiene que hacerse cargo de esto, y además de la fiesta donde entran y salen todo el pueblo. Bueno, pues hay una lista, porque todo el mundo quiere tenerlo, tiene el privilegio de tener esa figura que ya tiene casi 500 años, una figurita que tiene 51 centímetros, no pesa más de medio kilo, y la lista es de 45 años. Es decir, si yo fuera vecino... Te tocaría dentro de 46. Dentro de 46 años. De hecho, mucha gente mayor que está inscrita en la lista se tiene que anotar pues, con sus hijos o a veces con sus nietos, porque dice, bueno, pues yo no voy a llegar, pero... Y es un año lo que lo guarda un mayor. Lo guarda un año, sí. Entonces, esto sí es algo como muy, 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 muy arcaico. Está ligado precisamente con la acción de los franciscanos que... Y es una figura sincrética también, ¿no? Sí, claro. De alguna forma claro. de culto anterior. ¿Cómo era todo esto, no? Sí. Aquí llegó un franciscano que se llamaba Martín de Valencia. Ay, Martín de Valencia, pues ese le encabezaba a la cabeza 12. De los 12. Y él inicia aquí la acción, y era un hombre muy listo, porque mientras los conquistadores mataban, él les presentaba la otra cara, de manera que logró hacerse del amor y de la aceptación total de los xochimilcas, y él empleó eso, su bondad, su cuidado, etcétera, para ir haciendo pequeñas concesiones en las cuales se podía un poquito del ritual antiguo incorporar con el ritual moderno, aunque luego los indígenas le ganaron, porque de ahí viene esto que luego se extendió por toda la colonia, que era enterrar ídolos debajo de las cruces y fingir que iban a adorar a la cruz cuando en realidad los pueblos estaban adorando al ídolo. Héctor de Mauleón, te mencionaba yo que frecuentemente se olvida la labor distinta, complementaria y tan interesante que hubo entre el conquistador y el fraile.
por lo que mencionabas de Fray Martín de Valencia, que fue una de las personas señeras en este sitio de Xochimilco. Una cosa hasta gramsciana, ¿no? Puede más el convencimiento, puede más la palabra, puede más que los tanques, ¿no? Que el arcabuz, que el castigo, ¿no? Y los frailes sabían muy bien su labor de ganarse a la gente del pueblo raso, ¿no? Creo que fue una división del trabajo interesante porque los indígenas se sentían, por una parte, protegidos por los frailes de sus enemigos, los españoles, a pesar de que ambos eran parte del mismo proyecto, ¿no? No solo eso, protegidos de los aztecas. Xochimilco toma parte de la rebelión contra el imperio azteca, contra los mexicas, porque los mexicas eran de verdad bárbaros, era un pueblo que sometía y era un pueblo muy cruel, y era un pueblo que había hecho en muy poco tiempo, en 150 años, en 200 años, había cosechado los rencores enteros de Mesoamérica. Era un pueblo completamente odiado por su crueldad, por su sadismo, por las exacciones que sacaba, que obtenía de los lugares, por los vasallajes, etcétera, y los tributos. Y entonces, cuando llegan los españoles, hay primero una sensación de liberación, de vámonos contra ellos. De hecho, el relato de Cortés es estremecedor, porque cuando toma la ciudad, los tepanecas y todos los que vienen, los tlaxcaltecas, todos los que vienen de aliados con Cortés, lo que quieren es comérselos a las mujeres, a los niños, no solo matarlos, comérselos. Y Cortés, aterrorizado, intenta detener eso, pero había generado tal odio, tal rencor, tal rechazo, que la rebelión fue tremenda. Entonces, el conquistador fue visto como un aliado primero que iba a liberar del yugo, y lo hicieron de una manera muy, muy inteligente, porque el yugo no llegó de inmediato. En Xochimilco se tuvo gobernantes indígenas durante mucho tiempo, los dejaron seguir con su calidad de colaboradores, con su método de gobierno, y luego empezaron a meter los encomenderos, sí, que eran los encargados de vigilar que por la religión, que se cumpliera la religión, y comienza la otra forma de sometimiento que fue igual de brutal que la de los aztecas, si quitamos los sacrificios humanos, porque lo de los sacrificios humanos pues era pavoroso. Sí, te decía yo que acabamos de estar con los muchachos aquí en el Templo Mayor, y nos explicaba el doctor Matos Moctezuma el rito, ¿no? En qué consistía. Era una cosa salvaje, ¿no? Después de clavarles el cuchillo de penal, sacar el corazón vivo, ofrecerlo, los despeñaban por el Templo Mayor, iban a caer piel encima. Se ponían la piel y duraban con ella 3, 4 días, que tengo entendido. Ese era un olor espantoso. Imagínate tú. La sangre, todo y por eso. Allá iba a caer el pobre desdichado, ya descuartizado y sacrificado al círculo de la Coyolxauhqui, y allí iba la gente y se lo llevaba pues como para bastimento, ¿no? Sí, para el pozole, ¿no? Entonces, no me extraña esto que dices tú, que estas prácticas, pueblos como los xochimilcas, que fueron sojuzgados, como los otros que hicieron de los aztecas, cuando vinieron ver a los españoles, que también los vieron pasar, dijeron, oye, quiero tomar venganza en el pueblo que me sojuzgó, de la misma manera que sus crueldades, me lo quiero comer. ¿Sí? Y al mismo tiempo, la otra labor, la labor evangelizadora, lo que les promete es la redención. Ajá. Entonces tú colabora conmigo porque hay algo que tú no entiendes, pero yo te voy a salvar. Y con el paso del tiempo pues, se arraiga, de manera que cuando en 1860 y tantos Juárez dice el gran mal del pueblo mexicano es la religión católica, porque se le metió de tal manera ya en la médula que no hace otra cosa que trabajar para comprar cohetes y tomar en las fiestas religiosas católicas, que son pues, una cada día del año. Sí, ¿no? Un santo cada día, una fiesta con tronadero y con bebedera. Todo. Entonces Juárez dice, hay que desterrar el culto católico, no solamente hay que quitarle el poder a estas grandes corporaciones que ya tenían. Algo que es que este convento es increíble, todos los conventos son así, es un convento grandísimo, pero siempre estuvo habitado por 6, 8 personas, no más. Era una característica de los conventos. Había conventos muy grandes, como el convento grande de San Francisco en la Ciudad de México, donde hoy está la Torre Latino, que vivía mucha gente, pero en la mayor parte de los conventos, en los mejores momentos, había 10,
Eso me dijeron en el Agustino de Marinalco, que en su mejor época tuvo 6 religiosos. Sí, son los que hay, sí. No más. No, entonces hay que imaginar esos espacios gigantescos, construidos con mano de obra indígena, bajo la dirección arquitectónica, digamos, de estos misioneros, que eran en realidad unos genios. Eran hombres renacentistas que acumulaban un saber impresionante porque manejaban arquitectura, porque manejaban agricultura, porque sabían de minería, porque tenían conocimientos para construir aparatos que necesitaban, etc. Eran hombres muy, muy versados en muchas materias y aprovecharon esos conocimientos para hacer estos conventos formidables, ¿no? Así es, de los cuales una muestra pues la tenemos aquí en San Bernardino. ¿Y el futuro de Xochimilco, cómo lo ves, Héctor? Lo veo muy incierto, no veo que ha sufrido el destino que sufrieron muchas zonas de alrededor de la Ciudad de México, que se vuelven una forma de campo pavimentado. No son ni ciudad ni son campo, ¿no? Eres implacable. Es una zona intermedia. Campo pavimentado. Es brutal porque, bueno, uno puede recorrer, lo va pasando y dice, esto no es la ciudad, pero tampoco es el campo, es el fantasma, es el hijo monstruoso de ambos. Es como si hubieran pavimentado el campo. Y entonces, cuando eso ocurre, es muy difícil saber hacia dónde van. Es incierto en el mejor de los casos, ¿no? Así es. Aunque estamos viendo por el recorrido que hemos hecho y lo que hemos visto, que hay una gran presencia de ánimo, ¿eh? Y hay la construcción de una identidad colectiva con base en labores, las trajineras, el turismo, como vamos a ver, la gran calidad de su gastronomía que tienen, muchas cosas prehispánicas se siguen haciendo acá y nada más que acá. O sea que siendo un campo pavimentado y siendo a lo mejor una chinampa cenegosa, porque también las chinampas están perdiendo mucho los canales, mucho de su antiguo caudal. Xochimilco para rato, ¿no? Si tú recomiendas que venga la gente a verlo. No, claro. Es, como decíamos al principio de esta conversación, es la única manera, es el único lugar donde podemos, es como una ventana al pasado, donde podemos asomarnos al pasado prehispánico, a lo que fue la cuenca, el Valle de México, antes de que iniciara el siglo de las destrucciones y los 4 siglos previos de lentas destrucciones que fueron acabando con el ecosistema, de la maravilla que debió haber sido esto cuando no inventábamos la nata de contaminación, ocultando para siempre los volcanes, ¿no? Entonces era este paisaje que maravillaba a los viajeros, todos los viajeros que desde el siglo XVI a la primera mitad del XX, los primeros años del XX, llegamos hasta 1930, llegaban a la Ciudad de México, quedaban maravillados por la misma visión de Bernal, de la que ya hablamos también, una visión muy parecida, un cerco de montañas, decía Fray Toribio de Benavente, oh México, que tales montes te cercan y te coronan, ahora con razón volará tu fama. La maravilla de un cerco de montañas azules, los 2 volcanes invictos, sobre un alto valle metafísico, ¿no? Sobre el alto valle metafísico de Alfonso Reyes. Debe haber sido, porque ya no lo podemos conocer más que por las pinturas de Velasco, por algunas fotografías, por algunas descripciones, por algunas películas y sobre todo por los días en los que la Subsecretaría del Viento hace su trabajo y se lleva eso y nos deja ver por unas horas. Que se ve benevolente y nos muestra los volcanes en magnificencia, ¿no? El espectáculo es prodigioso. Es prodigioso. Es prodigioso. Fíjate que ahora, oyendo la música esta de la Derita, recuerdo que lo mencionamos muy de paso, que también aquí se reunieron Zapata y Villa, después de haber estado en México, capital. ¿Qué son las cosas que nadie se explica? ¿Por qué si ya habían llegado no se quedaron? No, bueno, sí. Ya estaban en la silla, está la foto. Bueno, Martín Luis Guzmán tiene sus explicaciones. La foto típica, ¿no? De Villa sentado ahí con la pierna, con la bota, la pierna cruzada en la silla y Zapata un poco más cauto. Que no se quiere receloso de esa cosa totémica. Está receloso de eso, porque sabe que eso va a ser, casi parece anunciar con su mirada desconfiada lo que iba a ser la década siguiente, que era matarse unos a otros. Así es. Por ocupar ese. Y que ahí dijeron, bueno, compadre, vámonos, que esto es para los leidos. Y vinieron justamente a Xochimilco a comerse una barbacoa, ¿no? Sí, ya se habían encontrado, aquí tuvieron una conferencia antes de entrar, pero la zona ha sido zapatista hasta la fecha. La zona es otro de los orgullos de toda esta zona. Aquí comienza el territorio zapatista. Sí, era por la proximidad aquí con Morelos, estamos en las estribaciones ya de Jusco y las cercanías de Morelos.
De hecho, en los días tremendos de la decena trágica, cuando estaba el rumor de que iba a haber un golpe de Estado contra Madero, Zapata no quería doblegarse a Madero, y corría el rumor de que los zapatistas ya estaban aquí, en Xochimilco y en el Ajusco, esperando una indicación para entrar a la ciudad, y la Ciudad de México pues temblaba como una doncella, porque el Imparcial había pintado toda esta zona. Esta es otra cosa muy interesante, que refuerza un poco lo que platicamos al principio, era la zona de la barbarie. Mientras la ciudad era la civilización, todo esto era el Atila del Sur, decía el Imparcial, el horrible Villa y el asesino Zapata. Entonces había un temor, era el otro, que no era civilizado, que estaba en otra zona, que quería otras cosas, que iba a tomar la ciudad. Entonces esa ciudad parisina, que se soñaba parisina bajo la dictadura de Díaz, temblaba de solamente pensar que lo que podrían hacer estos bárbaros. Y tanta imagen le hizo al consciente colectivo de los chilangos de aquel tiempo, que cuando ya entraron las tropas zapatistas, la gente decía, estos son, cuando había pidiendo permiso, pidiendo taco, andrajosos, sí, etcétera, etcétera. Estos son los Atilas, etcétera. Como que allá la realidad los confrontó con una cosa distinta, ¿no? Sí, se dieron cuenta que en realidad el monstruo estaba dentro. Así y se llamaba Victoriano Huerta. Y se llamaba Victoriano Huerta. Héctor de Mauleón, es muy agradable platicar contigo. Y qué bueno que me acompañaste en este recorrido por este lugar tan Gracias por lo señero y significativo. De poderme reencontrar y con yo te conmino y te emplazo a que uno de estos pasajes caminemos por la Santa María. Cuando usted guste. Que son tus guste, meros moles. Sí, claro, mi colonia entrañable. Por lo pronto, Héctor, te lo agradezco. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias.